de la semana pasada, en realidad eran actividades que yo no les puse respuesta porque las respuestas eran muy particulares, sí, eran muy específicas. La actividad 1 debía planificar la actividad mencionada a continuación con 6 pasos, ni más ni menos, a seguir para realizarla. Luego vuelva a reformularlo en función del cambio solicitado. Por ejemplo, ¿cuál era su planificación para ir al supermercado más cercano de su casa? ¿Sí? Entonces tenía que poner 6 pasos, ni más ni menos. ¿Sí? Luego debía modificar esta planificación considerando que en el trayecto al supermercado hubo un accidente y está bloqueado el paso por donde usted se va frecuentemente. Ese accidente usted determinaba en qué lugar del trayecto estaba el accidente y cambiaba su ruta, ¿verdad? Luego tenía que realizar lo mismo, pero esta vez era con ir a la pastelería en donde manda a hacer una torta habitualmente o eventualmente podría mandar a hacer una torta, ¿sí? En 6 pasos, ni más ni menos, y luego debe modificar los pasos a seguir, considerando que al llegar a la pastelería, esta se encuentra cerrada. Entonces ahí usted tenía que modificar si a qué otra pastelería podía ir o a qué otro lugar podía encontrar alguna torta, ¿cierto? La actividad 2, con los siguientes ingredientes, invente una receta considerando solamente los ingredientes mencionados. Yo les di harina, 2 huevos, cebolla, espinaca y un trozo de vacuno, ¿cierto? Ahí ustedes me tenían que inventar cuál era la receta o qué se les ocurría a ustedes realizar con estos ingredientes. Y luego les pedía modificar su receta anterior considerando la falta de los 2 huevos, ¿sí? ¿Qué harían si es que no tienen los 2 huevos, pero todo lo demás? Y la última actividad era con las letras de esta palabra deben formar la mayor cantidad de nuevas palabras, ¿cierto? Aquí me gustaría que igual me comentaran cómo les fue en las actividades, si tuvieron alguna dificultad, cuántas palabras lograron hacer, qué receta pudieron inventar, eh, los trayectos que realizaron, ¿cierto? Entonces, seguimos en la cognición, ¿verdad? La cognición o las funciones cognitivas son todos estos procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información, ¿verdad? Permiten que la persona pueda interactuar, pueda percibir, pueda comprender el entorno en que nos desenvolvemos, ¿cierto? Estas funciones cognitivas, tenemos varias funciones, ¿verdad? Tenemos la memoria, tenemos la atención y tenemos las funciones ejecutivas, ¿cierto? Y empezamos a ver las funciones ejecutivas, que dijimos que son un grupo de habilidades cuyo objetivo es facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas, ¿verdad? Nos ayudan a resolver problemas internos y externos de manera eficaz y aceptable tanto para la persona como también la sociedad. Y hoy día vamos a ver un poquito por qué hablamos de la sociedad también. Estas habilidades cognitivas tenemos la abstracción, ¿cierto? La inhibición, la flexibilidad mental, la planificación, el juicio y la toma de decisiones, ¿cierto? Estas últimas dos son las que vamos a ver hoy, pero vamos a hablar sobre el juicio y la toma de decisiones, pero no vamos a hablar sobre Nietzsche, por ejemplo, sobre el bien y el mal, no. Vamos a hablar algo súper específico y práctico como es, por ejemplo, el juicio. Según la RAE, el juicio es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, ¿sí? Algo muy práctico y muy sencillo.
Y la toma de decisiones es el proceso de realizar una elección entre varias alternativas en función de nuestras necesidades, sopesando los resultados y las consecuencias de todas las opciones, ¿sí? Estos dos temas, cuando yo hago esta clase de manera presencial, es una clase muy rica en tolerancia, porque busca la discusión, ¿cierto? Porque tanto el juicio como la toma de decisiones va muy ligado a nuestra crianza, a nuestros valores, a nuestro entorno, a muchos factores, a diferentes realidades, ¿cierto? Por lo tanto, es una clase muy conversada, ¿sí? Pero con mucha tolerancia, con mucha empatía, ¿verdad? Porque una discusión, bueno, o debate no es sinónimo de pelea, sino que es establecer entre dos o más personas sobre un tema opiniones y puntos de vista diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, es una clase muy dinámica, es una clase muy participativa. Así que, de acuerdo a la contingencia, ¿verdad? Los ánimos y todo, vamos a hacer actividades de funciones ejecutivas en general, ¿sí? ¿Qué ocurre en el envejecimiento? Como ya les he contado, las funciones ejecutivas son las habilidades cognitivas más sensibles al proceso de envejecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas funciones están ubicadas en el lóbulo prefrontal, ¿sí? Este lóbulo es el último que se demora en desarrollarse, ¿verdad? Alrededor de los 20 años, que es con la flexibilidad mental, ¿cierto? Pero también es el primer lóbulo que se ve afectado, se empieza a deteriorar de acuerdo a los demás, ¿cierto? Por lo tanto, el declive que la edad puede producir en las funciones ejecutivas no es homogéneo, puesto que están formadas por distintos componentes. Ya les contaba que la flexibilidad mental es lo último que se demora en desarrollar, como también no parece afectarse hasta después de los 70 años. No así la planificación, por ejemplo, eh, o la toma de decisiones, ¿verdad? Aunque es un aspecto sujeto a actuales y futuras investigaciones, los cambios que se encuentran dentro de lo normal es que el enlentecimiento general que experimentan algunos mayores en el procesamiento de información o en la toma de decisiones se deba a la disfunción ejecutiva. Esto quiere decir que el deterioro de estas funciones explica por qué las personas se comienzan a demorar un poquito más en procesar la información. Necesitan un poquito más de tiempo para comprender y también para poder elaborar una respuesta adecuada, ¿sí? Es bastante aceptado que la edad influye en la capacidad de planificación, como ya les había mencionado al principio, y las dificultades pueden apreciarse en aspectos como la regulación de la propia conducta para seguir un plan establecido o la necesidad de un mayor esfuerzo para captar el sentido abstracto o figurado de las cosas, ¿cierto? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo no planifico nada. Bueno, ya les he contado también que nosotros todos los días estamos planificando desde que voy a cocinar primero, me voy a bañar después, o me voy a bañar primero, voy a cocinar, o tengo que salir, me voy a duchar, Eso ya es una planificación, ¿sí? Por otra parte, los cambios que no son parte del envejecimiento normal
En cuanto a las funciones ejecutivas, son la dificultad para adaptarse a los contextos, a los diferentes contextos, o sea, a los trastornos conductuales, la incapacidad para aprender de las consecuencias de actos pasados o dificultad para pensar en las consecuencias de los propios actos, a pesar de conservar un adecuado nivel de inteligencia. La dificultad en la formación de conceptos abstractos, es decir, la incapacidad para realizar el salto del mundo simbólico al real. Por ejemplo, no ser capaz de comprender refranes, no ser capaz de comprender lenguaje metafórico, no ser capaz de comprender el chiste en doble sentido, por ejemplo, ¿sí? Dificultades para contenerse o inhibirse de realizar determinadas acciones o comentarios que pueden resultar groseros, ofensivos o incluso ir en contra de las normas o leyes. Aquí quiero dejar bien en claro que todos estos cambios, ¿sí? Son a medida que pasan los años de una manera muy brusca, ¿sí? Por ejemplo, estos cambios, si la persona comienza a tener estos cambios de manera muy brusca, ¿sí? Eso no es normal. Pero, por ejemplo, hay gente que toda su vida fue una persona un poco más desinhibida, ¿sí? Eso es parte de la personalidad de la persona, ¿sí? No tiene que ver con esto, ¿ya? La incapacidad para cambiar esquemas mentales. Por ejemplo, se entiende por esquema una forma de actuar, de proceder, de pensar, mantenida por cierto tiempo. Un cambio de esquema supone decidir hacer otra cosa distinta, cambiar de forma de proceder, de dinámica de pensamiento, etc. Y dificultad para planificar nuevas acciones cuando se da un cambio imprevisto. Por ejemplo, encontrarse con que han cortado una calle por obras en el camino habitual y no saber qué hacer. No encontrar una solución o alternativa, ¿sí? O, por ejemplo, no ver soluciones. Si abro el refrigerador, no ser capaz de, con lo que tenga, inventar algún almuerzo, ¿sí? Frecuentes y oscilantes cambios de humor, de estado de ánimo, temperamento muy variable, la irritabilidad, por ejemplo, ¿sí? Falta de remordimiento hacia personas y o animales a quienes se ha tratado incorrectamente. Apatía hacia muchas actividades y la falta de conciencia de que su conducta es un problema. ¿Cuáles son las estrategias? Modificar su rutina diaria. Es bueno estar cambiando estas rutinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las rutinas se automatizan. Por ejemplo, nosotros hasta incluso tenemos una rutina para secarnos el cuerpo cuando salimos de la ducha. Siempre lo hacemos de la misma manera y ni siquiera lo pensamos, no nos damos cuenta. Si ustedes hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta que es verdad. Si empiezan por la espalda, comiencen por los pies. Cambien eso para que no se automatice. Busque nuevas fórmulas para resolver actividades de la vida diaria. Por ejemplo, busque nuevas recetas. Busque nuevas rutas para llegar al consultorio. El día anterior, planificar mentalmente las actividades que debe realizar el día siguiente. Y si tienes demasiadas actividades en un mismo día y debido al tiempo no alcanza a realizarlas todas, jerarquícelas según importancia y o prioridad y decida cuáles va a realizar. Y de manera compensatoria, utilice una agenda para programar su día. ¿Sí? Si no puede hacerlo mentalmente, téngalo en una agenda, hágalo escrito, no hay ningún problema que lo haga, pero hágalo, ¿sí? Antes de realizar una actividad, piense en las opciones que tiene de cómo realizar esa actividad. Puede anotarlas en una hoja y así anotar también las opciones existentes en caso de no lograr el objetivo propuesto. Escriba en una lista en orden cronológico las actividades que debe realizar en el día siguiente. Y por último, intente realizar una actividad a la vez para que las demás no interfieran en la realización íntegra de esta. Una cosa a la vez. Esto permite facilitar la atención, permite que nos enfoquemos solamente en una actividad para poder hacerla bien y no varias y hacerlas a medias, ¿cierto?